La iglesia verdadera no está exenta de desafíos ni de imperfecciones, ya que está compuesta por humanos. En esta serie estaremos viendo algunos principios sobre los cuales debemos de construir y permanecer para ser esa novia perfecta, esa iglesia verdadera. En un mundo lleno de opciones y perspectivas distintas, encontrar la verdad. Amén. Bueno, pues hoy vamos a comenzar una nueva serie. Como han visto en el video, la iglesia verdadera. Hoy hay mucho silencio. Quedamos todos con la paz del Espíritu, ¿verdad? Sí. ¿Tiene frío? Está muy serio hoy, muy seria. Amén. Gracias por estar orando también por mi papá. Lo estoy cuidando yo en su casa. Quienes no saben, nuestro hermano Chuy lo operaron el día miércoles de la columna. Es la tercera operación que le realizan. Una cirugía que duró casi 8 horas. Le pusieron unas placas, unos tornillos. El día viernes lo dieron de alta y fue una cirugía complicada, muy riesgosa, y es la tercera. Entonces, gracias a Dios, él desde el viernes por la tarde está en casa. Pues en ocasiones anteriores quien le atendía y le asistía era mi mamá. Ahora, como ustedes saben, desde unos meses él vive solo, entonces yo estoy con él, estoy pues asistiéndole. Llévenle en sus oraciones, está recuperando muy bien, pero pues una cirugía en la columna y que involucra láminas y tornillos, pues no es cualquier cosa, pero que pueda pronto recuperarse. Estamos orando por ti, Edith, desde el primer día que supimos, estamos orando por ti. Seguimos orando por su restauración total de nuestro hermano Luis Vélez, y creemos que Dios es un sanador. Hoy vamos a comenzar una serie que le he titulado La Iglesia Verdadera. Bienvenidos a los que nos visitan hoy por primera vez. ¿Puede levantar su manita a quienes nos visitan hoy por primera vez? Es que no sé qué me quieren decir. Ok. ¿Dónde está Cristina Trejo y Maritza Michel? Bienvenidas, démosles un fuerte aplauso. Bienvenidas. Vicente Cruz, bienvenido, Dios le bendiga. Usted es de Veracruz, de donde es Jesús, ¿verdad? No dicen que Jesús de Veracruz. Es un chiste. Bienvenido, esta es su casa. Yo soy el pastor Emanuel y hoy vamos a comenzar una nueva serie, La Iglesia Verdadera. Todos los versículos los voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Quiero pedirle que me acompañe a Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice así: Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ponga su manita así sobre su corazón, cierre sus ojitos y repita después de mí: Señor Jesús, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Ponga su mano sobre su cabeza y dígale: Señor, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor en esta tarde.
La iglesia verdadera. Van a ser varias semanas donde vamos a estar hablando de esto. Quiero comenzar diciéndoles qué significa la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, con K. Eclesia. A ver, repite después de mí, eclesia. ¿Y qué significa la palabra eclesia? Significa asamblea, reunión, congregación. La palabra iglesia se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. Eclesia, de ahí viene la palabra iglesia. Y en la Biblia encontramos la iglesia en dos sentidos. Un sentido es la iglesia local o la iglesia visible, y en otro sentido lo encontramos como la iglesia universal o la iglesia invisible. La iglesia local o la iglesia visible es la reunión de los creyentes en un lugar. Por ejemplo, esta es una iglesia local. Usted está en su iglesia local, Centro Familiar para las Naciones, Tultitlán. Somos la comunidad de creyentes que tenemos una misma fe, un mismo Dios. Nos reunimos en un mismo lugar que es aquí en el Tultitlán, en Villa Esmeralda. Esta es nuestra iglesia local, y así como hay esta iglesia local, hoy en este momento en todo el mundo miles de iglesias locales se reúnen para adorar a Dios. Por eso se le conoce como la iglesia visible o la iglesia local. Pero también vemos la iglesia en el otro sentido, que es la iglesia invisible o la iglesia universal. ¿Y qué es esto? Bueno, son todos los creyentes de todo el mundo que tienen su fe en Cristo Jesús, de todos los tiempos, desde los tiempos bíblicos hasta actualmente los que vendrán, de toda raza, de toda nación, de toda lengua. Es decir, cada creyente, cada persona que ha creído en Jesús, no importa su raza, su nación, de todos los tiempos, en el pasado, en el presente, de los que serán en el futuro. Esa es la iglesia invisible o la iglesia universal. En las escrituras vamos a ver cuando se refiere a iglesia, a veces se refiere a la iglesia local. Por ejemplo, primera carta y segunda carta a los Corintios era una iglesia local que el apóstol Pablo había fundado, había establecido en la ciudad de Corintio. En la ciudad de Corinto, ahí había fundado una iglesia en la cual el apóstol Pablo dejó como pastor a Timoteo, y esa era una iglesia local. La carta de Primera de Corintios y Segunda de Corintios está enfocada a esa iglesia local. Vemos en otras ocasiones cuando se refiere, por ejemplo, cuando dice el espíritu y la novia dicen: ven, ven Señor Jesús. La novia es un término también que la Biblia utiliza para referirse a la iglesia invisible o la iglesia universal, es decir, todas aquellas personas que hemos creído en Cristo Jesús. Al recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento somos integrados a una nueva familia, la familia de Dios. Si usted ha creído en Cristo Jesús, si usted le ha pedido que entre en su corazón y Él ha empezado a hacer una obra nueva, desde el primer momento el Señor lo trasladó, ocurrió el nuevo nacimiento, lo trasladó a una nueva familia, la familia de Dios. Mire, voltea a ver a su derecha, a su izquierda, atrás. No todos volteen porque si nada más le va a ver la nuca. Mire, voltea a ver tantito atrás, los que tienen adelante. Esa es la familia de Dios, es parte de la familia de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios. La Biblia usa también tres figuras para referirse a la iglesia. En esta serie de mensajes van a ser entre predicación, en algunos momentos vamos a ver un poco de historia, va a ser entre estudio bíblico y predicación. Vamos a ver algo de historia, algo de geografía, algo de antropología y sobre todo las escrituras. La Biblia usa tres figuras básicamente para referirse a la iglesia. Habla de la iglesia en dos sentidos, la iglesia local y la iglesia universal. Pero utiliza tres figuras cuando se refiere a la iglesia. Una de ellas la encontramos en 1 Corintios 3:9. Si me puede acompañar. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 9 dice: pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. De hecho, otra versión dice: ustedes son el templo de Dios. Lo voy a leer una vez más. Todos los versículos los estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente.
Dice, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. La primera figura que la Biblia utiliza, y la utiliza en varias ocasiones para referirse a la iglesia, es edificio o templo. Abriga después de mí, edificio o templo. Una vez más, edificio, ¿ok? Es la primera figura que la Biblia utiliza para referirse a la iglesia. Y no se está refiriendo a la construcción, a la obra arquitectónica. Eso no es la iglesia. En ocasiones decimos, bueno, voy a la iglesia. Quizás será más correcto decir, voy con la iglesia o voy a reunirme con la iglesia. Porque la Biblia dice que usted y yo somos piedras vivas. Ay, sí, yo lo sabía, mi hijo es bien piedra, no le entra nada. No ese tipo de piedras, sino piedras vivas. Estamos edificados sobre la piedra, sobre la roca que es Cristo Jesús. Y nos compara o hace esa figura que nosotros, cada uno de nosotros somos. Puede voltear a ver una de las paredes que tenemos aquí, puede ver esos ladrillos. Cada uno de nosotros somos como esos ladrillos que están unidos con un mismo propósito y juntos hacemos la iglesia. Entonces, por eso la Biblia utiliza, una de las figuras que utiliza es edificio o templo. Lo voy a leer una vez más. Dice, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Diga después de mí, yo soy parte del edificio de Dios. Ahora diga, yo soy parte del templo de Dios. Ahora voltee con la persona que tienes cerca y dile, tú eres el templo de Dios. Ok. Algunos templos son muy rústicos, ¿no? No es cierto. Segunda figura. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, versículo 23. Ahorita estamos en la parte como del estudio, de la enseñanza. Efesios capítulo 1, versículo 23. Dice, y la iglesia, si está ahí conmigo, si no está aquí en la pantalla, y la iglesia es ¿qué? ¿Es qué? ¿Más fuerte? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. También es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Segunda figura que la Biblia utiliza, y no es la única, también está en Corintios. La iglesia es también el cuerpo de ¿qué? Cristo. Entonces, primer figura que la Biblia utiliza para referirse a la iglesia, edificio o templo. Esto nos da la connotación de que cada uno de nosotros somos piedras vivas, edificados sobre la roca. Segunda figura es que somos el cuerpo de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios lo habla muy bien y dice que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, diferentes miembros. Algunos, así como un cuerpo, tiene un corazón, tiene unas manos, tiene piernas, pero la cabeza es ¿quién? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Así cada uno de nosotros nos complementamos. Algunos son las manos, algunos son los pies. Espero que aquí no haya juanetes ni callos, ¿verdad? Ahora está muy serio, no se ríe con nada que le digo. Siento que está enojado conmigo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está en paz? Ok. Diferentes miembros, pero cada uno formamos el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es el Señor. Y tercer figura que también la Biblia utiliza para referirse a la iglesia, la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 11, en el versículo 2, dice lo siguiente: pues los celo con el celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura. Diga después de mí, novia pura. Una vez más, novia pura. ¿Ok? Dice, y a su único esposo Cristo. Es decir, que la tercera figura que la Biblia utiliza para referirse a la iglesia es la novia o la esposa ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Tres figuras que la Biblia utiliza para referirse a la iglesia. Repítelas conmigo. Número 1, edificio o templo. Número 2, el cuerpo de Cristo. Y número 3, esposa
o novia de Cristo? A ver, repítalo el 3. Novia de Cristo, ok. Nos da el sentido, de hecho en Efesios está hablando el apóstol Pablo la relación que debe de tener el esposo con la esposa y hace esta similitud diciendo que así es la relación de la iglesia con Cristo. La iglesia se sujeta a Cristo, donde Cristo es la cabeza de la iglesia, es la novia, la esposa. De hecho leímos en el tiempo de alabanza, leímos Apocalipsis donde dice, y a su esposa, o sea a su iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, puro. Hasta había una canción que cantamos y aquí la hemos cantado, ¿se acuerda? Y dice, y a su esposa se le ha concedido. Cuando estamos diciendo a la esposa de Cristo, ¿a quién se refiere? ¿Pero a quién? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Ok, ¿vamos bien? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Esta serie le he titulado La Iglesia Verdadera. Porque si hay una iglesia verdadera, también deben de haber muchas iglesias, ¿qué? ¿Qué sería lo contrario de verdadero? Falso. Y con eso no estoy diciendo que las demás iglesias son falsas y esta es la única iglesia verdadera. Más bien, quiero que me vaya entendiendo el concepto que le voy a ir diciendo. ¿Qué significa verdadero? Mire, busqué en el diccionario, ¿qué significa verdadero? Y hace rato cantábamos, eso fue en la computadora, desconectaron el cable. O se apagó algo, ha pasado. Ya hasta me desconcentré, ¿qué le estaba diciendo? Ok, espérense, no muevan cable hasta que les indiquen aquí. Ok. La iglesia verdadera es aquella iglesia. Le estaba diciendo, estábamos cantando un canto que dice: la iglesia verdadera se une a adorar. Y una parte del canto decíamos: Jesús, tú buscas una iglesia pura, sin manchas ni arrugas, cuando tú vuelvas. Y eso está escrito. Él viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. Pero ¿qué significa verdadero? Busqué en el diccionario y verdadero significa genuino, auténtico, legítimo o fidedigno. Una vez más, verdadero significa genuino, auténtico, legítimo y fidedigno. Entonces, si la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa reunión, congregación de los creyentes, la iglesia verdadera es aquella congregación de creyentes que son genuinos, que son auténticos, que son legítimos, que son fidedignos. Ahora, vivimos en un mundo lleno de un montón de opciones, un montón de perspectivas diferentes. Y en un mundo donde hay tantas perspectivas distintas, tantas opiniones, tantas perspectivas distintas, encontrar la verdad se ha vuelto un gran desafío. Encontrar la verdad. Cada quien, y esa es una lucha que se va a estar viviendo los próximos días, por ejemplo, con respecto a los libros de texto que se están lanzando para nuestros hijos. Y hay un montón de opciones, cosas, de ideologías que se quieren enseñar a nuestros niños. Porque como con nosotros, con los adultos, no han podido, entonces ahora quieren adoctrinar a los niños. Y hay un montón de ideologías, de perspectivas distintas. Y en un mundo donde hay muchas perspectivas distintas, encontrar la verdad cada vez se hace más difícil. La verdad sobre la sexualidad, la verdad sobre quién es Dios, la verdad sobre quién es la iglesia. Y se vuelve un gran desafío encontrar la verdad. La iglesia verdadera no se define por su estructura arquitectónica. Vemos en el tiempo del Renacimiento, de la Ilustración, aquellas grandes iglesias que se levantaban, unas bien hermosas, hablando de su construcción arquitectónica,
cuando usted va al centro de la Ciudad de México, a mí me encanta, me gusta mucho ver la construcción arquitectónica de las iglesias que están, las iglesias católicas, me impresiona. Pero cuando hablamos de la iglesia verdadera, no está definida por su estructura arquitectónica. No está definida por su organización o por su número de fieles, su número de congregantes, su número de membresía. No, la iglesia verdadera se define por su compromiso inquebrantable con los principios y enseñanzas de Jesús. Esa es la iglesia verdadera. Porque nosotros, este es el cuarto local que nosotros rentamos como iglesia. Estuvimos en Bello Horizonte un tiempo, luego de ahí nos trasladamos a Fuente de Tauro, luego de Fuente de Tauro nos trasladamos a la Mexiquense en el Donkeys, de ahí nos venimos a este lugar y de ahí a donde Dios nos lleve. Entonces la iglesia no la define la estructura arquitectónica, la iglesia tampoco, la verdadera iglesia tampoco la define el número de congregantes que puede tener. Puede ser una congregación con poquitos miembros o una mega iglesia. Esto no va a definir si esta es verdadera porque es mega iglesia, esta es falsa porque tiene poquito, o al revés. Esta es verdadera porque tiene poquitos miembros, esta es falsa porque es mega iglesia. No, la iglesia verdadera es definida por su compromiso inquebrantable en los principios y enseñanzas de Jesús. Y durante las próximas semanas vamos a ver varios aspectos que debe tener la iglesia verdadera. Yo quiero ser la iglesia verdadera. ¿Usted? Recuerde que va a haber unos momentos donde dice Jesús, en aquellos tiempos, en los tiempos finales, algunos vendrán y dirán, Señor, Señor, y yo les diré, ¿quién eres? No te conozco. Porque fueron parte de una iglesia falsa. Dice, Señor, pero ¿cómo que no me conoces si en tu nombre echamos fuera demonios? Si escribimos canciones, si todos los domingos servíamos, si cada domingo iba a la iglesia, el Señor les dirá, no te conozco, porque no era una iglesia, ¿qué? Verdadera. Yo quiero ser la iglesia verdadera. Y cuando escuché ese canto que hoy enseñamos, me fascinó, me conmovió demasiado. Sobre todo esa parte que dice, Jesús, tú buscas una iglesia pura, sin manchas ni arrugas, cuando tú vuelvas. Porque más que una canción, eso es una realidad que está escrita en la Biblia. Él va a volver por la iglesia verdadera. Y va a haber mucha iglesia falsa que le dirán, Señor, pero te cantábamos y hacíamos eso. El Señor les dirá, no los conozco, no eran genuinos. Porque eso significa verdadero, ¿se acuerdan? Genuino, auténtico, legítimo, fidedigno. ¿Cuántos queremos ser la iglesia verdadera? Durante las próximas semanas vamos a ver algunos aspectos que debe tener la iglesia verdadera. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa. Está hablando del matrimonio, pero empieza a ser la relación. Tal como Cristo amó a la iglesia y Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Esta es la iglesia verdadera. Una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia intachable. ¿Sí me va siguiendo? En el versículo 31 dice, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Entonces, esta es la iglesia verdadera. ¿Cuándo inició la iglesia? ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Quién inició la iglesia? Bueno, lo vemos aquí en las escrituras. Acompáñeme a Hechos capítulo 2. ¿Cuándo inició la iglesia?
Este día, el día del Pentecostés, fue el día del inicio de la iglesia y está narrado aquí en Hechos capítulo 2 desde el versículo 1. Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Otra versión dice, estaban unánimes juntos. De repente se oyó un ruido del cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ahora vámonos hasta el versículo 37. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Bueno, voy a narrar un poquito lo que estaba ocurriendo. Están ahí en el día del Pentecostés, estaban todos, dice la Biblia, que estaban juntos, unánimes orando, y de repente vino la promesa. La promesa era que el Espíritu Santo se iba a derramar, y era una promesa que estaba en Joel. Luego Jesús mismo se la recordó y estaban ahí. Y de repente vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Algunos empezaron a hablar en otros idiomas de tal forma que los que eran de otros lugares que hablaban otros idiomas entendían lo que estaban diciendo. Algunos pensaron que estaban borrachos, pero dijeron, no, son apenas las 3 de la tarde, ¿cómo van a estar borrachos? Y entonces sale Pedro a ver qué relajo estaban ahí, porque era un grupo de 120 personas que estaban reunidos el día que comenzó la iglesia, y ve que hay un alboroto, porque era el día del Pentecostés. En la ciudad de Jerusalén había un montón de gente, y Pedro les empieza a explicar, les empieza a dar una predicación a todos los que estaban ahí, les empieza a dar todo el evangelio. Les empieza a hablar de Cristo, que murió, que al tercer día resucitó, que es necesario arrepentirse y el perdón de los pecados para que podamos tener vida eterna. Y dice en ese momento que todos los que estaban ahí, lo que decía en el versículo 37, Hechos 2:37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Wow. Comenzaron 120 y en la primera predicación que da el apóstol Pedro dice que las palabras de Pedro traspasaron su corazón. Dijeron, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro les dijo, arrepentirse, bautícense y únanse a esta congregación, o únanse a nosotros. Son 3 cosas. Y fue el inicio de la iglesia, y en ese día lo que eran 120 personas se añadieron 3,000, y luego más adelante se añadieron 5,000. Y fue el nacimiento de la iglesia, estando juntos, unidos, unánimes. Pero quiero que regresemos un poco a Hechos capítulo 1. Ayuda Sisma con el pad. Vamos a regresar un poco antes de que ocurriera esto, porque esta es la introducción de esta serie, la iglesia verdadera. Y voy a hablar vamos a ver ciertos aspectos, pero voy a hablar de uno que creo que es de los más importantes para poder ser la iglesia verdadera. Y vamos a ver, regresamos a Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que
el Señor Jesús murió. Y cuando el Señor Jesús muere, anteriormente había llamado a 12 discípulos. Y los llamó para dos cosas básicamente. Los llamó para que estuvieran con Él. Y ese es el primer llamado que todos tenemos, estar con Él. Y segundo llamado, que era para los apóstoles y que es para cada uno de nosotros, para ir y predicar el evangelio. Eran 12. Y aunque eran 12, Jesús tenía 3 que eran sus más íntimos. Y aunque tenía ese grupo de 3, tenía uno que era el que nunca se le apartaba para nada. El que escribió el cuarto evangelio. El que le llamaban el amado. Y él mismo, es bien chistoso porque él mismo se llamaba el amado por Jesús. Y el mismo que narra era el mismo. Dice, soy yo, soy Juan. Pero después dice en la Biblia que se le añadieron más personas. No solamente eran 12 personas las que seguían a Jesús. ¿Se acordarán que hay una ocasión en los evangelios que mandó a 70 a las misiones? Porque ya había un grupo más grande. Hay un momento donde eran 12 sus apóstoles, pero un montón de gente le iba siguiendo. De hecho hay una porción donde junta 70 de sus seguidores y los manda a las misiones. Pero en el momento donde van a sacrificar a Jesús, donde va a morir, por un momento todos se dispersaron, se fueron, corrieron, no aguantaron la presión. Dice la Biblia, nos deja ver que excepto uno, que era el amado, era Juan, siempre hay uno que está ahí y siempre que no se te despega. Y la madre de Jesús, unos cuantos, pero sobresale Juan y la mamá de Jesús. Muere el Señor Jesús en la cruz. Y imagínate cómo se sentían esos hombres. Habían caminado 3 años y medio con Jesús, habían visto hacer milagros, expulsar demonios, sanar enfermos. Pedro había dicho, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Les habían dejado Pedro, su hermano, y habían dejado su trabajo. Mateo había dejado su trabajo. Les recomiendo la serie de Chosen, nos narra todo esto de los evangelios de una manera muy bonita. Y de repente, muere, es crucificado, se dispersan todos. Pedro y los discípulos regresan a hacer. Después regresa Jesús y se les empieza a aparecer, resucita. Y se les empieza a aparecer. Por momentos se les aparece a los 12, por momentos se les aparece a Pedro. Hay un momento que es tan conmovedor, que está en la playa y hace un desayuno con Pedro. Hay otros momentos donde va a visitar a Tomás y le dice, Tomás, qué feo estás. Y le dice, mira, tú dudas, pon tu mano, toca aquí. Y otra vez vuelve a crecer el grupo. Y lo que acabamos de leer en Hechos, habían 500 personas. Eran 500 personas que el Señor Jesús los llevó al monte. Y ocurre lo que acabamos de leer. Voy a leer desde el versículo 6, Hechos 1:6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Porque les volvió a entrar la esperanza, vieron a Cristo resucitar, dijeron, era verdad lo que Él nos contaba, era verdad otra vez, nuestro corazón se va a llenar de gozo, de alegría. Imagínense cómo se pudieron sentir los apóstoles, y habían 500 personas que se reunieron en ese momento, y uno de los apóstoles le dice, es la hora de que nos liberes, porque recuerden que los judíos estaban bajo la opresión de Roma, uno de los más grandes imperios que ha habido en toda la historia de la humanidad. Y por eso los apóstoles le dicen, Señor, ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y que restaures nuestro reino. 2 veces les habían destruido el templo. Primero los babilonios le destruyeron el templo, luego Roma también. Y Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Y les da una promesa, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Les da una promesa. El Señor Jesús les está diciendo. Les dice, miren, no sé, solamente el Padre sabe cuándo se les va a liberar.
se va a liberar Israel, pero van a recibir una promesa. Va a venir el Espíritu Santo, les va a dar poder. Él va a ser el consolador, va a estar con ustedes, los va a ayudar. Versículo 9: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Por un momento traten de imaginar cómo se habrán sentido esos hombres en este momento. Otra vez llegó la esperanza a sus corazones. Se volvieron a llenar de esperanza, de gozo, de ánimo. Ver a su Señor. Lo volvieron a ver. Y de repente, mientras están hablando con Él, ve que se empieza a ir. Y nuevamente su corazón y se quedan ahí observándolo, viéndolo. Y de repente descienden dos hombres, muy probablemente eran dos ángeles. Les dice: hombres galileos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué observan? Dice: mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. De repente se pusieron en medio de ellos. Dice: y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. En ese momento habían 500 seguidores de Jesús. Estaban allí mirando a Jesús. Lo habían visto hacer milagros. Lo vieron predicar, lo vieron sanar enfermos, resucitar muertos, y ahora se está yendo otra vez. Pero Jesús le dio una promesa. Les dijo: va a venir, esperen aquí. Va a venir el Espíritu Santo y les va a dar poder. Y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Le dice: va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, el cual a través de Él yo voy a estar con ustedes. No los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. También les dio dos promesas. Una era el Espíritu Santo, y la segunda promesa que les dio fue que así como lo vieron irse, así un día lo volver. Pero la condición de Jesús para que se cumpliera la promesa, la primera, la del Espíritu Santo, era quedarse en Jerusalén, mantenerse juntos, mantenerse unidos. Por eso les dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén. La condición para que pudieran recibir la llenura del Espíritu Santo, con la cual después hicieron un montón de milagros también los apóstoles, fue: permanezcan, quédense aquí en Jerusalén, no se aparten, no se separen, no se vayan, permanezcan juntos y unidos. Y esa es la primera cualidad que tenía la iglesia verdadera. Y es de lo que hoy quiero enfatizar: el poder de una iglesia unida. El poder de una iglesia unida. La condición de Jesús para que viniera el Espíritu Santo era quedarse en Jerusalén y mantenerse unidos. Porque, mis queridos hermanos, hay un poder en la unidad. Hay un gran poder en mantenernos juntos, buscando a Dios. Eso fue lo que permitió que Dios se pudiera mover después. Donde hay gente que se puede poner de acuerdo, gente que puede tener un mismo sentir, un mismo corazón, allí es donde Dios se manifiesta. Donde hay gente que puede decir: yo uno mi corazón en un mismo sentir, un mismo Dios, un corazón. Ahí es donde Dios se manifiesta. Por eso vemos adelante en Hechos capítulo 2, dice: y estaban todos juntos, unánimes. De hecho, si leemos en Hechos capítulo 1 en adelante, dice que estaban ahí, versículo 15, durante aquellos días cuando aproximadamente 120 creyentes, estoy en el versículo 15 de Hechos 1, estaban juntos, unidos en un mismo lugar. Pedro se puso de pie y empezó a hablar. Y más adelante dice: y estando todos juntos, unánimes, 120 personas. Que se permanecieron ahí para buscar al Señor, para orar. Pasaron 50 días.
vamos a esperar la promesa. Dice que se unían y se pudieron poner de acuerdo. Porque donde hay gente que se puede poner de acuerdo con su hermano, con su prójimo, donde hay gente de un mismo sentir, de un mismo corazón, allí es donde Dios se manifiesta. Esa es la característica de la iglesia verdadera. Era que podían ver milagros sobrenaturales, ver sanidades, ver liberación, podía haber misericordia, amor. Y ahí Dios se manifestaba de una manera gloriosa. Vemos el Pentecostés, vino el Espíritu Santo, y en la primera predicación de Pedro 3,000 personas se convierten. Dice que el corazón, parecía que las palabras les penetraban al corazón, un avivamiento, cosas increíbles. Y yo sé que tú estás esperando ver milagros del Señor, cosas maravillosas, cosas increíbles. Pero donde hay personas que se pueden poner de acuerdo, estar juntos buscando al Señor, unidos en un mismo sentir, ahí es donde Dios se manifiesta, donde Dios envía su bendición y envía vida eterna. El salmista David dijo: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, baja sobre sus barbas, desciende sobre sus vestiduras. Es como el rocío del monte de Hermón, porque donde están los hermanos juntos, donde permanecen en armonía, donde pueden ponerse de acuerdo, allí, dice David en el Salmo, allí es donde envía Jehová su bendición y vida eterna. Por eso hay un poder en la unidad. Y esa es una de las más grandes cualidades de la iglesia verdadera: la unidad. El Espíritu Santo vino para establecer un pueblo que iba a comunicar el reino de Dios en esta tierra. Y el Espíritu Santo en el día de Pentecostés inaugura a la iglesia. Pero la característica era que permanecieron juntos, unidos. Y el Espíritu Santo vino para formar un pueblo, un edificio, un templo, su cuerpo, su esposa, la novia de Dios. Y ahí nace la iglesia. El Espíritu Santo vino para hacerlos uno solo, una sola familia. Usted necesita permanecer en esa familia, la familia de Cristo. Usted y yo necesitamos permanecer en la familia, porque cuando podemos ponernos de acuerdo, caminar en unidad, ese día allí comenzó un derramamiento del Espíritu Santo increíble. Pero eso solamente lo podía hacer posible el Espíritu Santo. Y solamente el Espíritu Santo podía descender cuando permanecieran juntos, unánimes. Escuche bien lo que le voy a decir. Hay cosas que solo pasan cuando estamos unidos. Hay cosas que solo pasan cuando estamos unidos. Hay una dimensión de Dios que solo ocurre cuando estamos juntos. Dios se manifiesta de formas extraordinarias cuando podemos unirnos, cuando podemos ponernos de acuerdo. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Mateo 18, versículo 19 y 20 dice: también les digo lo siguiente. ¿Sí está ahí conmigo? Si no podemos ver en la pantalla, es Jesús hablando. También les digo, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Versículo 19, aquí está una clave. También les digo lo siguiente: si dos, ¿cuántos? Si dos de ustedes, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo. Si dos, ¿qué hacen? ¿Se ponen qué? De acuerdo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Y aquí esto es increíble, el versículo 20, pues donde se reúnen 2 o 3 o más en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Hay cosas que solo pasan cuando estamos juntos, cuando estamos unidos. Una dimensión de Dios que solo ocurre cuando estamos juntos. Dice aquí que si dos se ponen de acuerdo, si dos o más, 3, 5, 100 se pueden poner de acuerdo. Te hago una pregunta. ¿Quieres ver que lo imposible se haga posible en tu vida? Queremos ver que lo imposible se haga posible en nuestra familia. Queremos ver que lo imposible se haga posible en nuestro entorno.
necesitamos caminar en unidad. Para poder ver hecho realidad lo imposible posible, necesitamos caminar en unidad. Por eso es que Satanás ataca tan fuerte a los matrimonios, dividiéndolos. Por eso Satanás siempre ataca tan fuerte con la división, porque hay un poder en la unidad si dos se ponen de acuerdo. Porque donde están 2 o 3 o más, o 100, yo estoy, esas son palabras mayores, palabras increíbles. Si 2 o más se ponen de acuerdo, liman sus asperezas, pueden aceptarse, pueden tolerarse, pueden perdonarse y pueden decir: eres mi hermano y vamos a ponernos de acuerdo. Dice: si 2 o más se ponen de acuerdo en esta tierra, cualquier cosa que pidan, yo se las daré. ¿Estás dando cuenta que para que podamos ver lo imposible hecho posible en nuestras vidas, necesitamos caminar en unidad? Hay un poder tremendo en la unidad. La unidad de esos 120 primeros judíos fue lo que provocó que el Espíritu Santo descendiera y ocurrieran cosas increíbles. Por eso Satanás siempre trae división. Por eso siempre Satanás ataca tan fuerte a los matrimonios para dividir su corazón, para separarlos. Porque él sabe que si yo me puedo poner de acuerdo con mi esposa en algún asunto, vamos a hacer posible lo imposible. Pero si mantengo mi corazón dividido al de mi esposa, eso no se va a lograr. Por eso Satanás siempre intenta dividir el corazón de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos, porque si 2 se ponen de acuerdo en cualquier asunto aquí en la tierra, cosas increíbles ocurren. Por eso siempre hay tanta división, tanto choque, y muchas veces perdemos el tiempo. Por eso Satanás sabe que si aquí los hermanos, los servidores, los miembros de CFN Tultitlán podemos limar asperezas y podemos ponernos de acuerdo en algún asunto aquí en la tierra, vamos a ver cosas increíbles, vamos a ver la presencia de Dios manifestada. Por eso Satanás siempre va a dividir nuestros corazones. ¿Me estoy explicando? Satanás te ataca tan fuerte con la división, porque si 2 se ponen de acuerdo, lo imposible se hace posible. Deuteronomio 32:30 dice: 1 puede hacer huir a 1000, pero si ese 1 se pone de acuerdo con otro, ¿cuánto sería lo lógico? 2, 2000, pero dice la Biblia: hacen huir a 10,000. Deuteronomio 32:30 dice: uno solito puede hacer huir a 1000. Y uno pensaría: bueno, me junto a otro y ahora 2 hacemos huir a 2000. Pero dice Deuteronomio: no, 2 harán huir a 10,000. Y aquí habemos más de 2 personas que, si podemos ponernos de acuerdo, podemos estar juntos, podemos permanecer fieles, podemos hacer huir a miles, millones que están buscando tu muerte, tu destrucción. Hermanos, necesitamos escoger bien qué peleas vamos a pelear. Necesitamos aprender a escoger qué peleas vamos a pelear. Muchas veces el enemigo nos confunde y me hace pelear batallas con mi esposa que no debo de pelear. Muchas veces el enemigo me confunde y me hace pelear batallas con mi hermano en Cristo, con el cual no debo de pelear. Por eso Satanás siempre va a meter división. Y la división frena los milagros. La división frena la manifestación de Dios. La división frena la bendición de Dios. El Salmo lo dice: porque allí Jehová envía su bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde los hermanos están juntos en armonía. Donde hay unidad, el poder de Dios se manifiesta y se mueve. En el libro de Hechos dice que 120 se pudieron poner de acuerdo. Mire, vamos, Hechos 1:14. Lo acabo de leer, pero vamos a recordarlo. Hechos 1:14 y 15. Todos se reunían y estaban constantemente. Esperar, porque me interesa mucho que lo puedan leer todos. Todos se reunían y estaban constantemente. ¿Sí lo está viendo ahí en la pantalla? Unidos. ¿Cómo? Había una canción que cantábamos. No, ahí déjame la pantalla.
Es que siempre me acuerdo de mis canciones viejitas. Decíamos, unidos, unidos. ¿Te acuerdas, tío? En su nombre unidos. ¿Alguien la cantó? ¿Alguien más aparte de mí, mis tíos? Decíamos, unidos, unidos. En su nombre unidos. Pues en este mundo paz y amor tendremos. Es en este mundo paz y amor tendremos. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. ¿Qué más decía? La gloria de Jesús al fin prevalecerá y al mundo llenará de su amor y de paz. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Te la sabes? Eres de los míos. Increíble canción lo que está diciendo. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Hay un poder en la unidad. Entonces dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. El que sigue, el 15. Durante aquellos días, cuando aproximadamente, ¿cuántos eran? 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie. Aquí aproximadamente, no, aquí en el auditorio, acá con los niños, todos somos aproximadamente ese número, 120 entre todos los que estamos ahorita en este edificio. Si nos podemos poner de acuerdo, limar nuestras asperezas, perdonarnos, la gloria de Jesús, como decía el canto, al fin resplandecerá. Estaban unidos juntos. Estaban juntos. Cuando podemos ponernos de acuerdo, cosas poderosas ocurren. Qué terrible es cuando yo estoy dividido mi corazón con mi esposa. No puedo alcanzar muchas cosas. No puedo hacer mucho. Pero cuando puedo ponerme de acuerdo y no siempre, síganme ahí en mis redes sociales, estoy subiendo 14 reglas para el conflicto matrimonial. Cosas que nos van a ayudar para podernos poner de acuerdo. Y el podernos poner de acuerdo no significa que mi esposa es bien diferente a mí, somos bien diferentes. En nuestro carácter, en nuestra personalidad. Pero si nos podemos poner de acuerdo, aceptar que ella es así, que ella acepta que yo soy así, quizás hay cosas que no voy a cambiar y que así me voy a morir, yo también a ella la aprendo a aceptar y así mi esposa me puede amar con mis defectos y podemos ponernos de acuerdo, ceder, perdonarnos, podemos alcanzar mucho para un bien común. Pero cuando estamos en pleito nos frenamos nosotros mismos. Y el enemigo gana. Acompáñeme a 2 de Crónicas, capítulo 5. Porque también en el Antiguo Testamento había una unidad. Y cuando había unidad, cosas increíbles ocurrían. Y yo he estado orando por semanas, hermosa, amada iglesia. Señor, 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 11. Porque no nos podemos hacer de la vista gorda. Hay veces donde nuestro corazón se divide con el de mi hermano, con el de mi hermana. Y por semanas he estado orando, Señor, únenos, une a tu iglesia, une a los equipos de servicio, une a los miembros de la iglesia, únenos. Y el Señor me hacía sentir varias cosas. Una es que yo no puedo hacer lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y la unidad de una iglesia es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Pero cuando la unidad ocurre, la gloria, la presencia de Dios se manifiesta. Dios nos ha hablado y lo hemos visto. Ser una iglesia donde la gloria de Dios se manifieste, donde lo sobrenatural, milagros. Y lo hemos visto. Y yo he orado mucho, Señor, queremos ver más, queremos ver más. Pero una de las primeras condiciones es caminar juntos en unidad.
Si se pueden poner de acuerdo, en ese momento 120 se pusieron de acuerdo en el inicio de la iglesia. En este momento somos aproximadamente el mismo número de personas. Si nos podemos poner de acuerdo, vamos a ver la manifestación de la presencia de Dios. Vamos a ver lo imposible hecho posible. Mientras no lo hagamos, no. Ahora, David, la historia que vamos a leer, les voy a dar un poquito el contexto. David toda su vida soñó con edificar un templo para el Señor. El Señor le dijo: tú no lo vas a hacer. Has derramado mucha sangre, pero lo va a hacer tu hijo. Y durante toda su vida David juntó de las riquezas para edificar el templo. Está dejando el reinado, le deja el reinado a su hijo Salomón. Salomón es el rey y él levanta todo el templo. Y el día, lo que vamos a leer fue el día de la dedicación del templo en Jerusalén. Vamos a ir a 2 de Crónicas capítulo 5 versículo 11. La historia comienza mucho antes, pero quiero leer desde aquí. Dice: luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos sus hijos hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. Ellos se reunieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar a Dios y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Otra versión dice, estamos leyendo que se reunieron los sacerdotes, se reunieron todos los levitas, se reunieron todos los músicos. Y anteriormente está diciendo que todo el pueblo, toda la gente, todo el pueblo de Israel se reunió. Era el día de la dedicación del templo. Y empezaron a entonar, empezaron a adorar a Dios. Y no es cantar la misma melodía. No es cantar la misma canción. Es cantar con el mismo corazón. Porque podemos cantar la misma melodía y no por eso vamos a estar unidos. Aquí dice que todos empezaron a tocar. Y otra versión, la NBI dice cantaron al unísono. La versión de las Américas dicen y cantaron en unidad, en el mismo espíritu, al unísono. No es cantar la misma canción, no es cantar la misma melodía, se trata de ponernos de acuerdo, caminar en unidad. Y eso entonces es otro nivel. Por eso en el versículo 13 dice: y los trompetistas, los cantores se unieron para alabar a Dios y dar gracias al unísono, al son de trompetas, címbalos, otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Hay un poder cuando hay unidad, cuando logramos ser uno solo. Lo vimos en el Pentecostés. Estaban juntos, unánimes, y vino el Espíritu Santo. En la dedicación del templo, todos pudieron adorar al Señor en unidad. Dice que en ese momento vino una densa nube que llenó todo el templo. Permanecer juntos fue clave cuando Jesús ascendió. Estaban 500 ahí. Cuando inició la iglesia, permanecer juntos fue clave para que descendiera el Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo últimos días y permanecer juntos, permanecer unidos va a ser la clave cuando Cristo vuelva. No sé si me entendiste lo que te quise decir. Permanecer unidos fue la clave cuando pudieron ver ascender a Jesús.
Permanecer unidos fue clave en la dedicación del templo con Salomón para que la nube de la presencia de Dios descendiera. Permanecer juntos fue la clave para que el día del Pentecostés el Espíritu Santo descendiera y la iglesia comenzara con poder. Permanecer juntos va a ser la clave de la iglesia verdadera cuando Cristo vuelva. Necesitamos estar unidos, vivir la vida juntos, en unidad. Siempre, mis queridos hermanos, habrá muchas razones para separarnos, para dividirnos, un montón. En el matrimonio hay un montón de razones buenas razones para que te separes, te puedas divorciar. Siempre va a haber muy buenas razones para irte de la iglesia, irte de la congregación. Siempre hay muy buenas razones. Pero Jesús viene por un pueblo que permanece unido. Fíjese, Hechos 10:23. Hechos 10:23 dice: entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse a pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. No, perdón, me equivoqué, no es Hechos, Hebreos 10:23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Sí, es este. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, para que se pueda confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Creo que aquí no hay mucho, ¿verdad?, que explicar. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza. Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, porque la iglesia verdadera no deja de congregarse, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. La iglesia primitiva, para los primeros cristianos, la iglesia fue una prioridad. Dice que compartían el alimento todos juntos. Había unidad, había algo que había desatado el Espíritu Santo y la iglesia era una prioridad. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Yo sé que no es nada fácil mantener la unidad, no es nada fácil. Es algo que a veces se vuelve muy complicado. Cristo es perfecto, la iglesia no. Eso es real. El problema es que esperamos que la iglesia sea perfecta como Cristo es perfecto. Cristo es el perfecto. La iglesia no lo es. La iglesia no lo es. Quiero leerles algo que escribí. El día de ayer lo quería postear ahí en Facebook. No me dio tiempo, pero creo que vale la pena que se los pueda leer. En un mundo lleno de opciones y perspectivas diferentes, encontrar la verdad puede ser un gran desafío. En el corazón de la fe cristiana yace una búsqueda, la búsqueda por la iglesia verdadera. Un lugar donde las almas sedientas puedan encontrar consuelo, guía y refugio. La iglesia verdadera no se define por su estructura arquitectónica o por su membresía, sino por su compromiso inquebrantable con los principios y enseñanzas de Cristo.
Es un reflejo del amor y la compasión que Cristo predicó. Un lugar donde las personas pueden ser recibidas con brazos abiertos, independientemente de su pasado o de sus circunstancias. En la búsqueda de la iglesia verdadera es esencial. Escúcheme bien esto. En la búsqueda de la iglesia verdadera es esencial recordar que el cuerpo de creyentes es distinto, es diverso, pero su unidad se encuentra en la fe compartida en Cristo. Como nos menciona Efesios capítulo 4, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos. Escuche bien esto, la iglesia verdadera no está exenta de desafíos ni de imperfecciones, ya que está compuesta por seres humanos. Sin embargo, es en esos momentos de lucha donde brilla aún más la gracia de Dios, ya que la comunidad se une para apoyarse mutuamente, sanar heridas y crecer juntos en la fe. Al abrazar la iglesia verdadera, abrazamos el llamado a ser luz y sal. A medida que vivimos de acuerdo con los valores de Cristo, a los que nos rodean. La iglesia verdadera no es un edificio, sino son piedras vivas que son testimonio de la presencia de Dios. La iglesia verdadera es un recordatorio de que a pesar de las dificultades, las diferencias, la fe en Cristo y el amor hacia el prójimo son los cimientos sobre los cuales la podemos construir. Recordemos que nuestro mayor llamado es amar a Cristo, amar al prójimo, reflejar el amor de Dios en todo lo que hacemos. Y leo una última cita, Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42 dice, ¿puede ponerse de pie, por favor? Ya estamos terminando. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones. Compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad los que iban siendo salvos. Una de las más grandes cualidades de la iglesia verdadera es una iglesia que se mantiene unida. Y eso aplíquelo en el matrimonio, aplíquelo en su familia. Quiero pedirle que cierre sus ojos por unos momentos. Jesús, Espíritu Santo, solo tú puedes hacer lo que nadie más puede hacer. Queremos ser la iglesia verdadera, Señor. La iglesia que puede experimentar el poder de la unidad. El poder de que si dos se ponen de acuerdo, de que podamos ver cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. No enfocándonos en nuestras debilidades, en nuestros puntos débiles que todos los tenemos, sino enfocándonos que cada uno de nosotros
Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos piedras vivas. Somos parte de la novia, una novia imperfecta. Cristo, tú eres perfecto, nosotros no. Tú buscas una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas. El poder de mantenernos unidos es tan grande que el enemigo siempre nos va a querer dividir. Así que yo quiero hacer algo último antes de terminar. Si el mensaje, esta introducción a la iglesia verdadera, sabes que Dios te ha hablado, Dios ha hablado a tu corazón. Yo lo estoy hablando como predicándome en un espejo. Las personas somos imperfectas, pero si a pesar de nuestra imperfección podemos amarnos, podemos perdonarnos, podemos tolerarnos, podemos ponernos de acuerdo, qué difícil es. Qué difícil es, porque a veces ni conmigo mismo puedo ponerme de acuerdo. Muchas veces con mi familia no me puedo poner de acuerdo. ¿Cómo me pides, Dios, que me ponga de acuerdo con alguien que apenas estoy conociendo o que ni es de mi familia? Donde dos se ponen de acuerdo, ahí envía Jehová su bendición y vida eterna. Así que si el Señor ha hablado a nuestro corazón y hoy lo quiero enfocar en la iglesia, pero lo puedes aplicar en tu propia familia, en tu matrimonio, el poder de la unidad. Yo quisiera pedirte que te tomaras de la mano de la persona que tienes a tu lado. Tómale de la mano. Somos como eslabones, ¿sí? Si podemos cerrar el pasillo, será mejor. Eso. Había otro canto que decía: somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Donde dos o tres en su nombre hay poder. Hay poder en la unidad. Hay poder. Quiero pedirte que hagas algo, quizás no es para todos, pero si has escuchado a tu pastor, sé que ya están todos tomados de la mano, pero si puedes tú identificar a alguien con quien tienes que a lo mejor trabajar un poquito más la unidad, a la persona que le estás tomando la mano, dile: ahorita vengo, y vele a tomar la mano con quien puedes, quien sabes que debes de trabajar la unidad. 2 minutitos para esto. En pocas palabras, la Biblia dice: si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas. Mientras cierra tus ojitos, amado Dios, amado Jesús, amado Jesús, donde dos o tres, nadie Jesús. Nadie tiene que sanar nada con nadie. La iglesia verdadera camina unida.
Jesús, tú buscas una iglesia unida. Y así como hoy podemos tomarnos de la mano, Señor, así como hoy, Señor, puedo tomar de la mano a la persona que está a mi lado, aunque quizás ni le conozco o apenas le estoy conociendo, o porque le conozco, prefiero mejor mantenerme separado de él, de ella. Señor, hay un poder en la unidad, que cuando podemos mantenernos juntos, unidos, veremos lo imposible hecho posible. Cuando puedo amar a mi hermano, cuando puedo amar a mi hermana, cuando puedo ver a las personas como personas que tú amas, Señor, eso me ayuda a poder ser la iglesia verdadera. La iglesia verdadera. Jesús, únenos. Une nuestros corazones como un cuerpo, como una familia. Un mismo espíritu, un mismo Dios, un mismo Señor. Que aprendamos, Señor, a escoger cuáles son las batallas que vamos a pelear. Que podamos aprender, Señor, a aceptarnos, a tolerarnos, a amarnos, a permanecer fieles y firmes en el amor fraternal. En el amor fraternal. Jesús, unidos podemos más. Unidos podemos ser más fuertes. Si yo uno mi corazón al de mi esposa, si yo uno mi corazón al de mis hijos, si yo uno mi corazón hacia las personas que son parte del cuerpo de Cristo, sabiendo y tolerando sus imperfecciones, sus debilidades, porque todos las tenemos. Cristo es perfecto, la iglesia no lo es, porque está formada de personas que somos tan imperfectos, que estamos rotos, que estamos quebrados, que estamos siendo procesados. Pero Cristo es la cabeza. Y hoy entiendo que hay un poder en la unidad. Únenos, Señor. Un mismo Dios, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo corazón. Un mismo corazón. Y que tu gloria se desate y descienda en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déjenme hacer una última oración para despedirles. Señor, guarda tu iglesia. Cada uno de nosotros queremos ser la iglesia verdadera. Aquellos que tenemos que arreglar cuentas pendientes, podamos hacerlo con humildad, con misericordia. Que Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te mire con agrado y ponga sobre ti paz. Dios les bendiga. Estamos despedidos.